Muy buenos días. Les saluda el pastor Mario David Romero de Unidad Cristiana en Verdad. Estamos aquí meditando, iniciando este nuevo día con un tema interesante. ¿Tú necesitas un milagro? ¿Tú necesitas un milagro? Te pregunto. Quizás habrá alguien que necesite un milagro financiero, un rescate financiero. Quizás hay alguien que necesita recibir un milagro como la viuda que nunca escaseó la harina ni el aceite cuando llegó Elías a su casa. Quizás necesitas un milagro como Naamán, que la lepra sea quitada. Yo creo que todos estamos necesitados de un milagro. Y de eso quiero platicarte ahora en este día. Voy a estar moviendo aquí un poquito la pantalla porque quiero escuchar esa alabanza. Y si se acaba, bueno, que se acabe. Todos los días nosotros, hermano, en nuestra iglesia, nosotros oramos. Nosotros, a poner pausa. En nuestra iglesia nosotros oramos. Hoy que estamos en el tiempo del COVID y que estamos en nuestras casas, nosotros hemos estado orando todos los días. Hicimos un tiempo de oración que le llamamos orando los unos por los otros, y en este tiempo ha sido de mucha bendición, especialmente para mí, te lo digo, ha sido de mucha bendición. Lo he disfrutado mucho, y en este tiempo de oración hemos visto de manera increíble muchas respuestas, muchas sanidades, muchas respuestas de parte de Dios, y hemos seguido orando, ¿no? Hemos seguido orando. Yo me gozo mucho por lo que Dios está haciendo. El día de ayer, cuando terminó la oración, yo me despegué de la oración. Me despegué de la oración y empecé a meditar. No sé por qué sucedió esto, pero me vino este texto ayer cuando estaba orando, ¿no? Me vino esto. Cuando terminamos la oración, dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 24 al 27. Dice, pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas, en esto hago énfasis, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Jesús dice a los incrédulos, ¿no? Le decía, muchos leprosos había, pero solamente fue a uno específicamente. Muchas vidas había, pero solamente fue a la vida de Sarepta. Y me quedé meditando en este pasaje, ¿no? Primeramente puedo comprender que qué bendición de parte de Dios que Dios nos visite, que Dios haga un milagro. Creo que cualquier persona que reciba un milagro debe de estar muy agradecida con Dios. Recuerda los leprosos, ¿no? Los leprosos que sanó, que eran 10 y solamente uno regresa y le agradece. En estos días Dios sigue haciendo milagros, pero ¿cuántos agradecidos hay para entregarle su vida al Señor? Yo he sido testigo de milagros. En veces habrá ocasiones que se atraviesa la duda, ¿no? Que Dios no responde a todas las oraciones que nosotros le digamos hacer y quisiéramos hacer, escuchar de muchos milagros, de orar por cáncer y que desapareciera, pero en ocasiones no sucede así, y uno se aflige, uno se queda triste. La pregunta sería, ¿debemos seguir orando? ¿Debemos seguir creyendo en milagros aun cuando Él no conteste de esa manera favorable? En ocasiones yo creo que el diablo aprovecha esa laguna mental, esa duda mental para atormentarnos, y tendrá caso, ¿no? Yo quiero decirte que si no fuera testigo de milagros que he visto en mi propia casa, en mi propia familia, o en otras familias que he visto como evangelistas ha usado Dios para ver obrar milagros, soy testigo de milagros, soy testigo de señales, soy testigo de liberaciones, de manifestaciones demoníacas. Ha habido momentos que como que me rindo, ¿no? De querer seguir orando.
Y me quedé pensando en esa parte, ¿no? ¿Qué hacer cuando Dios no responde a un milagro que tú estás pidiendo? Y me quedé pensando en esa parte y me quedé reflexionando, y lo que tengo que seguir haciendo es seguir orando. Consideraba el texto bíblico. Estamos teniendo un taller de intercesión, pero el texto bíblico dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración ferviente. ¿Te acuerdas que Elías oraba para ver esa nube para que lloviese? Iba a ser un milagro. Y estuvo insistiendo, le decía a su siervo: ve y sal, ve y sal, ve y sal. Y insistió tanto hasta que de repente llega el siervo y se ve una nube como el tamaño de mi palma. Entonces, los milagros, nosotros tenemos la idea, ¿verdad? Cuando vemos y decimos del don de milagros, es una operación de sanidad que funciona al instante. Ese es un milagro. Pero Dios es misterioso, Él sabe cómo orar para respondernos a nosotros. Me ha tocado ver sanidades, he sido participante de estar operando liberaciones, sanidades. No me asusta nada de eso. Lo que sí puedo considerar que no todas las personas pueden llevar a cabo liberaciones. A mí me ha tocado trabajar en ellas, y en una ocasión me tocó llevar a cabo una liberación, donde esa liberación duramos como 4 horas para llevarla a cabo, y la potestad se manifestaba eran varias potestades, se manifestaban en la persona con diferentes sonidos de voz distinta, y hablaban, y en ratitos una, por momentos otra, y por momentos otra, y dicen: no la vamos a dejar, no la vamos a dejar, me gusta ella y no la vamos a dejar. Y estuvimos orando mucho tiempo por ella, y hubo un momento en que me cansé, que me agoté, y la verdad ya no quería, ya pensé que ya no podía orar más. Eran casi 4 horas de oración. Me acompañaba un grupo de hermanos, tengo testigos de esto, y me decía la potestad, dice: el Jesucristo que estás orando no tiene poder, no me venció en la cruz del Calvario. Y yo estaba por desmayar, hasta que después de insistir tanto, créame que Dios me permitió orar, y recuerdo la frase que usé para que esa persona fuera libre y vivió la experiencia. Pero cuando estaba meditando ayer en la noche, consideraba que en ocasiones, cuando queramos ver la mano de Dios, un milagro, tenemos que estar insistiendo, tenemos que estar insistiendo hasta haber hecho el milagro. Nosotros en el tiempo de oración estamos escuchando testimonios de que gente que se recupera, pero aún así seguimos orando hasta que ver su total recuperación. Yo soy testigo, ¿no? Anoche, cuando platicaba con mi esposa sobre este tema al acostarme, yo le decía a ella que sobre esto de que porque Dios en veces contesta sí, en veces contesta que no, y hay muchos hermanos que se pueden desanimar, pero nuestra tarea debe ser seguir orando. Mientras dormía vino un pasaje bíblico, una imagen, ¿verdad? Cuando yo estaba durmiendo, tenía un pasaje bíblico ahí que llegó mientras tenía el sueño. Y el pasaje bíblico que llegó fue: esto no sale sino con oración y ayuno. Y vi la imagen, créeme que en sueños vi la imagen como de una pantalla, y en esa pantalla un joven entre 20 y 25 años, diciéndome: este género no sale sino con oración y ayuno. Yo sé que algunos eruditos o algunos estudiosos de la Biblia van a decir que la palabra ayuno no existe allí, ¿no? En algunos escritos originales, y que fue añadido. Bueno, para empezar, pues el principal instrumento que debemos de utilizar, si alguien pone una objeción en cuanto al ayuno, pues es que el pasaje bíblico sigue hablando acerca de la fe. Le dijo al papá de ese muchacho, le dijo: no te digo que si crees, Marcos 9:23, no te digo que para el que cree todo le es posible, para el que cree todo le es posible, y para el que cree nada es imposible. Y además sigue siendo con oración, ¿no? Entonces, yo soy testigo de milagros. Hemos orado por milagros y Dios ha hecho milagros, sanidades. Quizás hay falsos ministros, falsos siervos que engañan o ni son hijos de Dios, pero hacen falsas señales, ¿no? Y pues ponen en duda, ¿no? Pero yo sí creo en los milagros, yo creo en las sanidades, y disfruto cuando escucho un testimonio de sanidad. Créeme que lo disfruto.
En el tiempo de oración que estamos llevando a cabo, disfruto tremendamente cuando escucho el testimonio de mucha gente sanada y glorifico al Señor. Es el Señor el que hace los milagros. Debemos de seguir creyendo en los milagros, sí. Yo creo que estamos en el tiempo estamos viviendo un tiempo donde necesitamos ver la mano poderosa, donde la ciencia no puede hacer nada y solamente podemos esperar de parte de Dios un milagro. Sanidades por estos asuntos de COVID-19. Esperamos que Dios multiplique las alacenas, que Dios sane las economías de los hermanos, que mucha gente sea restaurada. Créeme que cuando me tocó a mí ver muchos milagros en nuestra iglesia, era más fácil evangelizar. Era más fácil evangelizar. La gente iba y corría y decía lo que le estaba sucediendo en la iglesia. Entonces yo creo que una herramienta muy hermosa es evangelizar, pero con milagros, ¿no? Con señales, prodigios. Y yo te quiero decirte que si tú no has visto un milagro, no renuncies. Dile al Señor que aumente tu fe. Pasa tiempo orando en el Señor. Aférrate a sus promesas. Él fue el que dijo a los discípulos: los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Hablarán nuevas lenguas. Igual vuelvo a decir lo mismo. Va a haber algunas personas importantes que dicen que esto fue añadido. Bueno, pero en el libro Los Hechos da testimonio de que Dios hizo milagros a través de los discípulos. Y ese es el Dios que nosotros queremos en este momento. A Dios sea toda la gloria. Sigue orando, no desmayes. Tu fe tiene que fortalecerse. Yo soy testigo. Quizás las iglesias bautistas digan: no existen los milagros. Yo soy pentecostal y yo sí creo en los milagros y no voy a desmayar de mi fe. Creo en un Dios que vive y reina y que sigue haciendo milagros. Él está con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos pronto en el siguiente tema.